creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que vean que todo lo que hacen lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu bendición, por tu llamado, por tu generosidad y tu confianza en nuestra vida. Gracias por amarnos como lo haces, por haber estado presente siempre, y aunque no te sintamos durante muchas partes de nuestra vida, siempre has preferido orientar nuestra existencia y guiarnos hacia ese caminar hacia ti. Regálanos humildad, regálanos fe, regálanos misericordia, regálanos perseverancia y enséñanos a vivirte diariamente en todo lo que hacemos y en cada instante que recorremos. Muy buenos días, soy Oscar Valdivieso, miembro de la Fraternidad Misionera Verbum Dei en Bucaramanga, y hoy estoy con ustedes para compartir estas pautas de oración enmarcadas dentro del Evangelio de Juan 3 del 16 al 21, a las que he titulado Jesús trae salvación. Y quiero que nos detengamos a analizar dos puntos fundamentales que han llamado mi atención en esta oración, en esta lectura, y es cómo se manifiesta la generosidad de Dios y cuál es nuestra respuesta al llamado que Él nos hace y a ese encuentro personal con Dios. Muchas veces en nuestra existencia, en algunas etapas de ella, hemos tenido una imagen de Dios como un Dios castigador, como un Dios alejado de nuestra vida, como un Dios lejano que habita en la estratosfera y que habita en el cielo. Pero nada más alejado de la realidad. En la medida en que abrimos nuestro corazón y nos vamos sensibilizando de ese encuentro personal con Dios, nuestra vida cambia. Y la imagen que tenemos de Él también. Porque desaparece ese Dios castigador que se detiene a esperar que nos equivoquemos para mandarnos el castigo, y se hace evidente en nuestra vida ese Dios amigo, ese Dios hermano, ese Dios compañero, ese Dios parcero, y ese Dios que quiere edificar nuestra vida provocando la transformación de ella. Por eso nos damos cuenta que Él está cerca de nosotros, que le interesa lo que nos pasa, que le interesa el camino que recorremos en la vida, que vive con nosotros cada instante, cada situación y cada etapa de nuestra vida. La generosidad de Dios se manifiesta en la transformación de nuestra vida en la medida en que le permitimos que Él actúe. La generosidad de Dios se manifiesta en la entrega del unigénito Hijo para nuestra salvación, en la entrega de Jesús a la muerte para resucitar y estar vivo con nosotros. La generosidad de Dios
se manifiesta a diario y en cada instante del día con su entrega en cuerpo, sangre, espíritu y verdad en la Eucaristía. La generosidad de Dios se manifiesta en los sacramentos, en la reconciliación, en el perdón. La generosidad de Dios se manifiesta en la salvación de nuestra existencia, porque estamos seguros, o estoy seguro, de que unos hemos sido antes de Dios y después de Dios, es decir, antes de ese encuentro personal con Él y luego de ese encuentro personal con Dios. Dios, en ese encuentro personal, se ha convertido en esa bisagra, en ese punto de quiebre de nuestra vida, de un antes y un después. Y Dios manifiesta su generosidad en el respetar nuestra decisión si abrimos el corazón a ese encuentro personal con Dios o queremos mantenernos en nuestro estilo de vida. Él muestra su generosidad al no forzarnos a nada. Él muestra su generosidad al manifestarse como el gran caballero, como el que respeta nuestra decisión. Reconozcamos que Dios es toda generosidad, todo amor, toda misericordia y toda bondad. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Cómo te relacionas con Él? Solo en la medida en que nos hemos abierto a la oración, en que hemos abierto nuestro corazón y ese diálogo personal con Él se da, nuestra vida ha empezado a caminar por senderos de luz. Ha dejado de vivir en soledad, ha dejado de vivir en desconsuelo, en ansiedad, en pensar que no tiene sentido, para tener todo el sentido y caminar por senderos de luz. Yo recuerdo cuando tuve ese encuentro personal con Dios. Yo era una persona huraña, era una persona que había sentido el rechazo de infancia de mis amigos porque era gordo y porque tenía algo que se llamaban mezquinos en mi piel, que luego desaparecieron. Y de esa manera me había vuelto tosco, hostil. Pero cuando Él aparece en mi vida y tengo ese encuentro personal con Él, pues sencillamente todo empieza a cambiar. Dejé de fumar, sin darme cuenta dejé las groserías, empecé a tener bondad y generosidad, desaparecieron los malos tratos y la tosquedad en mi vida, y poco a poco he ido evolucionando. No soy un hombre perfecto, ni soy un hombre impoluto, ni sin pecado. Pero por gracia de Él, siempre está la mano amiga, siempre existen los sacramentos y siempre estamos ahí para vivir. Es por eso que hoy los invito a que oremos, a que le abramos esa puerta, a que demos una respuesta que nos transformará en la existencia y nos ayudará a ser mejores personas. Por eso, quiero que nos preguntemos, ¿cuál es nuestra respuesta a Dios cuando oramos? Cuando tenemos ese encuentro personal con Él. ¿Queremos seguir viviendo como hemos vivido toda la vida? Se nos sale el orgullo, la arrogancia y el decir que nuestra vida, nosotros mandamos en nuestra vida. Yo recuerdo, y para mí es algo un poco difícil relacionarme con algunos amigos, no porque no podamos hablar, sino porque en el momento en que hablamos de Dios, ellos cierran la puerta, me llaman fanático, manipulable,
idiota útil. Bueno, cualquier tipo de calificativos que menosprecian mi relación con Dios. Y eso para mí es doloroso porque sencillamente, como ya se los dije, hay un antes y hay un después. Y ese antes y ese después se da por la transformación que Él ha hecho en mi existencia. Sin embargo, no tengo ningún problema en hablar con todo ese tipo con ese tipo de personas. Y la situación no se dificulta por lo que somos o hay un respeto en lo que somos y vivimos. Pero cuando llegamos a temas de Dios, siempre hay un rechazo. Y ese rechazo es el que nos envía hacia un camino de tinieblas, hacia un camino que nos lleva a la oscuridad, a la sinesperanza, al odio, al resentimiento, a creer que somos los todopoderosos. Y ese camino es el que no permite que nos desarrollemos como personas. Ese camino es el que no permite que se alimente el eje central de nuestra existencia, que es el espíritu. Porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Pero si no alimentamos el espíritu y nos creemos todopoderosos, pues sencillamente nunca nos desarrollaremos en la parte más importante de nuestra existencia. Es por eso que les invito que de la mano de Dios, que con la ayuda de Dios, con su gracia, con su misericordia, con su perdón, y de la mano de Jesús y Mamita María, con la presencia viva del Espíritu Santo, demos el paso hacia ese encuentro personal con Dios.